Estudiantes de la Unidad Educativa Ansaldo, reciban ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para socializarles el tema de Bolivia, un estado en formación. Esta etapa de la historia boliviana inicia justo tras la finalización de la Guerra de la Independencia de nuestro país en 1825 y finaliza en 1879 tras la Guerra del Pacífico. En ella se identifican dos etapas, el primero denominado periodo crucista y la Confederación Perú-Boliviana. En este periodo, Bolivia nace como una nación profundamente debilitada tras una larga lucha. Tendrá como gobernantes a militares que participaron en la Guerra de la Independencia y que van a ejercer la presidencia de manera absoluta, manejando a su manera y criterio los destinos del país. La economía gira en torno a la explotación de la plata y la quina. La sociedad boliviana es aún muy verticalista, tiene todavía muy presente todas las características de la colonia, con una élite gobernante y una mayoría indígena y mestiza que se dedica a la agricultura. En este periodo también Bolivia comienza con estrategias de alianza diplomática, económica y social. Esta etapa de la historia nacional inicia con José María Pérez de Urdininea. Fue nombrado como presidente en 1828 de manera interna. En el poco tiempo de su gobierno tuvo que afrontar la invasión peruana a la cabeza de Gamarra. El abandono de una parte de las tropas bolivianas encabezadas por Pedro Blanco obligaron a Urdininea a firmar el Tratado de Piquiza. Posteriormente, José Miguel de Velasco es quien asume el poder de gobierno. Velasco nació en Santa Cruz en 1795, fue el primer presidente que gobernó el país en 4 diferentes oportunidades con carácter provisorio en el lapso de 20 años. Su primer mandato fue en agosto de 1828. Posteriormente, Pedro Blanco es quien asume la silla presidencial. Ya vigente el Tratado de Piquiza, Gamarra ingresa a Sucre acompañado por Pedro Blanco, quien se apodera del gobierno y es designado como presidente. Las medidas que tomó contra 3 jefes militares provocaron una insurrección armada que termina tomando el Palacio de Gobierno. Su mandato dura apenas 6 días. Andrés de Santa Cruz es quien asume el poder. Luego del levantamiento contra Sucre en Chuquisaca en 1828, la firma del Tratado de Piquiza, la invasión de Gamarra a Bolivia, el Congreso boliviano decidió elegir a Santa Cruz como presidente en 1829. Como uno de sus actos administrativos más importantes está el primer censo que se realizó en Bolivia. Asimismo, estableció la Confederación Perú-Boliviana el 28 de octubre de 1836. El proyecto no fue del agrado de muchos peruanos y bolivianos, mucho menos de Chile y Argentina, que lo veían como un peligro para sus estados. De esta manera, con una serie de pretextos, Chile declaró la guerra a la Confederación y se enfrentan en la batalla de Yungay en enero de 1839, donde los confederados pierden la guerra. Santa Cruz retorna hacia el sur con el propósito de comenzar desde Bolivia una guerra de reconquista. Sin embargo, los generales Vallivian y Velasco se habían sublevado contra él. Viéndose derrotado, se vio obligado a renunciar a su puesto el 20 de febrero de 1839. Es Sebastián Ágreda quien toma el poder de gobierno en 1841. Asumió el poder por un golpe de Estado. Participó en la campaña crucista en el Perú. Tras la derrota de Yungay, intentó el retorno de Santa Cruz, en donde promovió la caída de Velasco y tomó el poder por 29 días. Posterior a ello, Mariano Enrique Calvo asume el poder de gobierno. Fungió como presidente de forma interina a partir de julio de 1841. Se destacó colaborando al mariscal Santa Cruz. Durante su gobierno no realizó actos de ninguna índole por la precariedad del país. José Vallivian es quien asume el poder de gobierno. Vallivian durante su gobierno primero fue interino, luego constitucional, tras las elecciones de 1844. Fortaleció las políticas de la minería aumentando los bancos mineros. Igualmente, integró el noreste boliviano con la creación del departamento de Beni en 1842. Lo más trascendental fue la victoria de la batalla de Ingavi, la cual consolidó la independencia de Bolivia. Con Vallivian concluye la etapa crucista en nuestro país para dar paso a una nueva etapa de nuestra historia. Y de esta manera se da paso al caudillismo y gobiernos militares en Bolivia, que será nuestro próximo tema de estudio.